días. Buenos días. Bueno, lo primero, indudablemente agradecer su presencia en este evento, acto que hemos tratado con tanto cariño. Y bueno, estructurado el acto, lo tenemos estructurado en 3 partes. Y lo primero es recibir con un fuerte aplauso a nuestro presidente, don Eduardo Bamonde, presidente de Cajamar. Don Eduardo. Pues para algunos les podrá sorprender, porque sobre todo me conocen por mi etapa en el sector y tantas veces presente en las actividades relacionadas con el sector vitivinícola. Por lo tanto, es un placer estar hoy aquí con todos ustedes, con todos vosotros, muchos de ellos antiguos compañeros, antiguos amigos en el Ministerio, en la Escuela de Agrónomos, en tantas y tantas actividades que realicé antes de estar en Cajamar. Bien. Primero, como no, agradecer su presencia hoy aquí. Este es un acto que hemos cuidado, como decía Ricardo, con mucho cariño, porque francamente es una iniciativa que nos ha parecido extraordinariamente interesante. Y yo sencillamente voy a explicar cuáles son los objetivos, las razones que nos han llevado a Cajamar a realizar este estudio. Y por lo tanto les pongo un poco en antecedentes. Bueno, para quien no conozca Cajamar, somos una caja rural, fruto de la fusión de unas 40 cajas rurales de toda España, algunas de carácter local, otras provincial, pero de toda España, entre ellas también la Caja Rural del Duero, que evidentemente con tradición vitivinícola, pero valencianas, por supuesto de Andalucía, Almería, Málaga, Canarias. Bien, como caja rural que somos, evidentemente el foco está en la actividad del medio rural y en particular en el sector agroalimentario. Y dentro de nuestra fundación dedicamos al menos un 10% del presupuesto, del resultado final de las cuentas de la entidad, lo dedicamos a la transferencia del conocimiento agroalimentario a través de centros de experimentación, que alguno de ustedes posiblemente conoce, formación y publicaciones, entre las cuales está, como no, esta publicación que hoy les vamos a presentar. Porque nuestro interés, y además como cooperativa de crédito que somos y caja rural, nuestra misión es ser un instrumento al servicio del sector agroalimentario y por lo tanto entendemos que la transferencia del conocimiento es la mejor palanca que se puede utilizar para mejorar el crecimiento, el desarrollo económico, social, la sostenibilidad del campo. Dicho esto, pues enmarcado un poco en lo que estoy diciendo, pues todos los años, desde hace 5, este año será el 5º, presentamos aquí en Madrid y también en otras comunidades autónomas, en otras ciudades, lo que denominamos el Observatorio Agroalimentario. El Observatorio Agroalimentario es un análisis exhaustivo de la cadena agroalimentaria en España, donde analizamos distintos indicadores desde productividad, competitividad, inversión I+D+I, internacionalización, precios de venta al público, en fin, todos los indicadores que nos parecen más interesantes de la cadena agroalimentaria, diferenciando sector primario, industria agroalimentaria y distribución. Lo hacemos como cadena de forma conjunta, pero también de forma individualizada en cada uno de los eslabones. Y en todos los años se pone de manifiesto que el sector agroalimentario español es más productivo y más competitivo que la media comunitaria. Y en particular el sector primario y el sector agroindustrial. A la primera conclusión a la que se llega en este estudio, e insisto, este dato viene además avalado, y veo también a Jaime Palafós, que también colabora con nosotros en la realización del estudio de internacionalización, en que todos los años se baten récords en la exportación y sobre todo en el valor de la exportación de productos agroalimentarios de nuestro país. Somos el cuarto exportador en la Unión Europea y estamos entre el tercero y el segundo en balanza superavitaria. Lo cual pone de manifiesto que efectivamente España es un gran país agroalimentario y es un gran país además desde el punto de vista de la productividad y de la competitividad. Medimos la productividad y la competitividad, valor añadido generado en cada uno de los eslabones, dividido entre el número de trabajadores o de activos agrarios. Bien, pues curiosamente
y siendo más competitivos y más productivos que nuestros homólogos comunitarios, vemos que paradójicamente el sector agroalimentario no es suficientemente rentable o no hay una rentabilidad equiparable a la competitividad y productos del propio sector. Entonces, la primera conclusión es: se puede ser competitivo, se puede ser productivo y no necesariamente te garantiza eso la rentabilidad. Es verdad que si no eres competitivo y productivo no vas a ser rentable, pero en todo caso, ser competitivo y ser productivo es condición necesaria, pero no suficiente para garantizar la rentabilidad. ¿Y cuál es el problema de la agricultura española? Bueno, pues analizando también con este observatorio, vemos que es un problema fundamentalmente de posicionamiento en el mercado. El mercado no reconoce el verdadero valor de los productos agroalimentarios que ofrece el sector. Es verdad que en los últimos años se está incrementando el valor, pero fundamentalmente porque hay una reducción de la oferta en determinados sectores, como por ejemplo el aceite de oliva. Pero ¿hasta qué punto el sector tiene capacidad para valorizar los productos agroalimentarios que está poniendo en el mercado? Bueno, otro de los indicadores que también aparece en el Observatorio Agroalimentario de Cajamar es la inversión en I+D+I. Bueno, pues curiosamente, si bien comparativamente, como les decía, el sector agroalimentario, tanto el primario como la industria agroalimentaria, es más competitivo y más productivo que la media comunitaria, la inversión en I+D+I está por debajo de la media. Bueno, pues eso podría ser un indicador que pusiese de manifiesto que a lo mejor estamos invirtiendo mucho en reducir costes y no estamos invirtiendo tanto en innovación que nos permita la diferenciación y, por lo tanto, la valorización de nuestro producto en el mercado. Las inversiones en marketing, pues también frente a países como Francia, como Italia, como Holanda, evidentemente nos colocamos por debajo de la media. Dicho esto, y ya paso al vino, haciendo la presentación del estudio del Observatorio Agroalimentario, en Valladolid, termino de hacer esta exposición y aparece Carlos Moro, gracias, Carlos, por estar aquí, que de alguna forma es el alma mater de este estudio. Y me dice: Eduardo, tenemos que hacer un estudio que ponga en valor la excelencia del vino español. Mejor dicho, que ponga en valor aquellos vinos que son de alta gama y que están cada día mejorando su posicionamiento en el mercado. Porque muchas veces el hecho de conocer lo que están haciendo los mejores invita a los demás también a caminar en esa vía. Le dije que sí de forma inmediata. Y yo miraba a mi lado, tenía en aquel momento compañeros de Cajamar que me miraban así con una cierta mirada de escepticismo y tuve la sensación de: me he precipitado. Pero yo estaba convencido que lo que estaba diciendo Carlos encajaba perfectamente con las conclusiones del Observatorio Agroalimentario. A los 5 minutos les digo: oye, ¿qué os pasa? Y dice: hombre, es que el que no salga en la foto, si es cliente, se va a quejar. Bueno, pues yo creo que este libro tiene que hacer justo lo contrario. Tiene que estimular para que el que no salga en la foto haga lo posible por salir en la próxima edición del libro. Esto es un estímulo, tiene que ser, este libro se ha construido como un estímulo para que el sector camine y haga, en definitiva, lo que ya están haciendo aquellos que van por delante. Bien, hecha esta introducción, diré que este libro no se hubiese hecho, evidentemente, sin Carlos Moro. Carlos Moro, sobran las presentaciones, Matarromera, una persona además que recibió Premio Nacional de Innovación, por lo tanto nos encaja perfectamente con lo que acabo de decir. Pero claro, también necesitábamos un equipo y entonces nosotros pensamos en Raúl Compés. Raúl Compés, hemos hecho 4 libros dedicados al vino. En los 4 libros, los 4 estudios, Raúl fue el coordinador, su coordinador. Y he de decir que de los 4 libros, 3 recibieron un premio de la OIV. Recibir un premio de la OIV, algo que viene de España, tiene mérito, porque yo les conozco un poco bien. Y yo sé que los franceses y los parisinos, cuando tienen que hablar de los vinos españoles, nos dicen pas mal. Y pa mal, si es un vino extraordinario. No, es que para nosotros pa mal es bueno. No, nos dicen pa mal porque se consideran ellos mejores. Entonces, que nos hayan dado 3 premios de 4 libros, pues realmente significa que lo que se ha hecho bien. Yo supongo que recibiremos también premio.
yo estoy convencido de que este libro recibirá también un premio. Y todo eso se debe, pues ya digo, a la iniciativa de quienes saben, de quienes colaboran y sobre todo a la tenacidad, persistencia y perseverancia de Raúl Compés. Y hay otra persona que ha participado en los 4, que es Vicente Sotés. Claro, tengo aquí a Vicente Sotés por un lado y tengo a Isabel Bardají por otro, y me da la sensación de que estoy en la clase, en una clase de agrónomos, porque yo también he sido alumno de Vicente. Vicente, que os voy a decir que no sepáis, es, aparte de ser catedrático de vitivinicultura, ha participado de forma activa en el proceso de mejora vegetal que tiene el viñedo en España. Y eso es mucho. Eso es mucho. Cuando recorremos España y vemos cómo está el viñedo en la actualidad, por cualquier región, te das cuenta de que realmente hay conocimiento, hay inversión, hay tenacidad, pero sobre todo hay conocimiento. Y en gran medida, los que hemos estudiado agrónomos sabemos que buena parte del conocimiento en vitivinicultura se le debe a Vicente. Después vendrá otra mesa redonda donde participará Fernando Ezquerro, que veo aquí, veo a Rafael, en fin, ya llegará el momento de presentarla. Yo os agradezco, primero a los asistentes, segundo a los que habéis hecho el libro y tercero a los que vais a participar en la mesa redonda. Aquí somos todos amigos y francamente me siento encantado de poder estar aquí un poco haciendo de anfitrión. Entonces les voy a pedir a Carlos, a Raúl y a Vicente que suban, que me acompañen y empezamos ya la mesa redonda. Así que, cuando queráis. ¿Tú aquí? Muy bien. Bueno, pues, realmente los que saben de vino son ellos. Entonces, lo primero, los que han participado en la coordinación y en la redacción de cada uno de los capítulos. Entonces, yo creo que lo mejor, Raúl, que empieces tú como coordinador. Raúl es además director del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, CEIAM, y, como he dicho, colaborador fiel de todos los libros e iniciativas que hemos hecho sobre el sector vitivinícola. Así que cuando quieras, Raúl. Bueno, pues muchísimas gracias, buenos días. Es un placer para mí, una oportunidad de estar aquí. Lo del sombrero no es extravagancia, tampoco quiero ir a juego con el título, aunque a lo mejor se lo merecía, sé que hay que estar descubierto, son razones de fuerza mayor, pero creo que de paso encaja bien con nuestra filosofía, con el espíritu del libro. Bueno, quiero empezar agradeciendo a tres grupos. El primero es Cajamar y el equipo con el que trabajamos. El segundo son los editores y el tercero el de los autores. Con Cajamar la relación es histórica, viene de antes del vino, viene de los tiempos de la Asociación Española de Economía Agraria. Está Nacho por aquí también, un personaje de aquella época. Siempre apoyasteis las actividades de la asociación, las seguís apoyando. Después yo, un buen día, en el año 2012-13, un día que estaba dando clases en un máster de enología de la Politécnica de Valencia, que es mi trabajo auténtico, pues empecé a dar clases y dije, aquí falta un buen manual de economía del vino, y entonces, bueno, decidí con un conjunto de colegas, de expertos, siempre la misma filosofía, son trabajos colectivos, pues hacer un libro sobre economía del vino en España y en el mundo. Y Cajamar confió, porque en aquel momento no había antecedentes, no había crédito desde el punto de vista editorial, y la operación nos salió muy bien. Nos dieron un premio, a mí me invitaron estos premios de la vida a formar parte de la delegación española de la OIV como experto, y ese ha sido para mí mi auténtico máster. Yo no soy enólogo, no elaboro vino, pero lo que sé del vino en parte se lo debo a estar en la OIV, por eso llevo aquí muy a gusto la insignia esa uvita de la OIV. Y después de esta historia, pues han venido otros libros que también han sido premiados efectivamente. Ha venido un libro sobre el cambio climático. No es que nos adelantáramos, ya otros se habían adelantado, pero ya en el año 2019 nos premiaron un libro sobre el sector vitivinícola frente al desafío del cambio climático, estrategias de mitigación y adaptación. Después vino otro libro, y esto fue también una sugerencia de Cajamar, oye, ¿por qué no hacemos algo sobre enoturismo, ¿no? Entonces, bueno, la idea de enoturismo al final hicimos pues lo que sabemos hacer los académicos, hacer un libro, intentar condensar en un libro
conocimiento tácito, conocimiento implícito, juntar expertos. Nuestra filosofía es, necesitamos mucho conocimiento, el conocimiento está distribuido, uno está escrito, otro no está escrito, pero si tenemos a los mejores dentro del equipo es muy fácil que el proyecto salga muy bien. Y así salió. Nos pilló en plena pandemia y la presentación del libro sobre enoturismo sostenible e innovador pues estuvo limitada. Dimos un paso más con Cajamar, porque se hizo en inglés también. Y el impacto ha sido muchísimo mayor. Ahí trabajé con un editor húngaro que trabaja en Alemania, en la Universidad de Geisenheim, y por tanto solo puedo estar agradecido a Cajamar, y ahora estamos en el 4.º libro. Después hablaré un poquito más ahora también del origen del libro. Por tanto, agradezco a Eduardo, como representante de la entidad. Roberto, no quiero dejar de citar a Roberto García, que es de alguna forma, entre comillas, mi interlocutor más directo para este tipo de iniciativas. Y, como no, a Beatriz y Bienvenido, que son las personas con las que nos hemos cruzado miles de mensajes para poder tener este libro, trabajando cada uno en su lugar. Como editores, pues, ¿qué puedo decir de Vicente? Ya está todo dicho, es una de los regalos que me ha dado la vida, la OIV y el vino. Nos conocimos un poco de antes, porque el libro del vino vino antes de la OIV, pero cuando realmente pues trazamos y trenzamos una amistad, una relación personal, a pesar de que él es viticultura en principio, aunque después es todo un experto en el mundo del vino, yo soy más economía y política, pero hemos hecho una buena relación de amistad, he aprendido mucho. Muchas gracias, Vicente, siempre por tu hospitalidad, por tus costillas de entrena, por tantos regalos y por la oportunidad de estar al lado de un gigante, ¿no?, de la viticultura a nivel mundial y extremadamente generoso. Y a Carlos pues lo conocí no con motivo de este libro, a Carlos lo conocí con motivo del libro de enoturismo. Carlos no me conocía de nada, yo tampoco a él. Yo estaba acabando el libro de enoturismo y monté un curso en la Menéndez Pelayo de Valencia. Y estuve explorando qué casos de éxito, mira que es difícil esto, siempre quedas mal con alguien, ¿no, verdad? Casos de éxito de enoturismo en España, que se ha convertido, como saben, en una línea de negocio muy importante. Y enseguida apareció Émina, apareció Mata Romera, apareció Carlos Moro, yo no lo conocía de nada. ¿Y cómo llego a Carlos Moro, ¿no?, en aquel momento tan lejano? Y gracias a Cajamar llegué a Carlos Moro, le invité a venir a Valencia en marzo, justo antes de la pandemia, en marzo del año 2020. Carlos no me conocía de nada y vino a Valencia. Y compartió una mesa redonda con otros expertos de enoturismo. Y ese mismo año, ya levantado el primer confinamiento, fui a visitarle a su bodega, allí en Émina, en la Milla del Oro, y allí es un poco donde nació la idea de este libro. Ahora volveré sobre la filosofía del libro y sobre los autores, por decirles que tenemos un equipo de lujo. Esto es como tu Real Madrid, Vicente, o la selección nacional, tienes a los mejores que puede salir mal, ¿no?, si tienes un equipo de lujo, y realmente el equipo es de lujo. Tenemos 17 autores, algunos de ellos están aquí. Agradezco a Rafael, agradezco a Azucena, que ha venido también de propio de Zaragoza, 13 expertos nacionales e internacionales, 17 expertos que entre todos hemos escrito 13 capítulos y de 5 países distintos, porque aquí se habla de vino de alta gama en España, pero para hablar de vino de alta gama en España pues hay que hablar como de economía del vino. No puedes hablar de la economía del vino en España sin hablar de la economía del vino en el mundo. Y aquí, cuando hablamos de economía de alta gama, de vinos de alta gama, pues hay que pensar también en la alta gama a nivel internacional, porque si queremos jugar en esa liga, si queremos estar en ese posicionamiento, pues tenemos que aprender también nosotros de otros que van por delante y en los que nos hemos inspirado y nos seguimos inspirando, ¿no? Por tanto, el libro tenía que tener también una componente internacional, donde pudiéramos aprender también de otros países, de otras bodegas, de otros sectores que están ya en la alta gama, que han adelantado mucho en la alta gama y que, sin compararnos a nadie, pues podemos aprender algunas cosas de ellos, modestamente de ellos. Entonces, bueno, el libro nace, como les digo, en el verano del año 2020, cuando, hablando con Carlos Moro en su despacho, le digo: Carlos, a mí me gustaría, Carlos me enseñó algunos libros que tenía. Compartimos la afición por los libros, aparte por el vino, claro. Y le dije: me gustaría hacer un nuevo libro, ¿no? ¿Y sobre qué tema? Le dije a Carlos. Y Carlos me dijo: pues mira,
una prioridad absoluta hoy es dar a conocer en el mundo, en los mercados internacionales, nuestros vinos, no quiero decir la palabra mejores, nuestros vinos singulares, nuestros vinos únicos, porque un poco la percepción que tenemos los que estamos en la industria, incluso los que estáis muy bien situados, es que los vinos españoles no tienen el reconocimiento, no tienen la fama, no tienen el prestigio que se merecen. Y no es porque no los haya, que los hay, sino porque nos falta en ese recorrido, en esa construcción social, cultural, empresarial, que es el prestigio, que es la fama, que es la reputación, que se construye muy poco a poco y que se destruye fácilmente. Pues nos falta un recorrido. Y cuando vemos lo que han hecho los franceses, pues es que llevan mucho tiempo invirtiendo con una filosofía, con un modelo, que es el modelo de la alta gama. De hecho, ellos son los padres, los referentes, los íconos, y siguen siendo ahora los que siguen intentando mantener el prestigio que han acumulado. Así que Carlos me dijo, esta es una buena idea. Dije, vale, de acuerdo. La incorporo a mi chip y vamos a darle algunas vueltas a ver cómo podemos convertir esta idea genérica de mejorar nuestro posicionamiento, nuestra visibilidad, el conocimiento, sobre todo en los mercados internacionales, de esos buenos vinos que ya estamos haciendo eso, cómo lo convertimos en una publicación. Y la verdad es que le dimos muchas vueltas y muchos títulos. No piensen que el primero que salió fue Vinos de alta gama en el camino de la excelencia, porque claro, aquí hay dos problemas. O sea, todos sabemos que hay una segmentación del mercado. Todos sabemos que hay, y todos los vinos son buenos y todos son respetables y chapó para todos los vinos. Esta no es una obra elitista en el sentido de que solo hay un tipo de vino que nos interesa, al contrario. Pero es verdad que hay un tipo de vinos que están en la gama alta, igual que hay una gama alta de coches, y hay una gama alta de perfumes, y hay una gama alta de moda, que se llega ahí pues, por una acumulación de activos tangibles, intangibles, de un producto bien hecho, de una calidad, de un prestigio, de una reputación, de premios, de reconocimientos, y así vas construyendo esa alta gama. Y esa alta gama después tira efectivamente, genera un prestigio, es un bien público la alta gama. Todos nos podemos beneficiar si estamos dentro de una industria donde hay un segmento de alta gama. La alta gama son pocos, numéricamente son muy pocos. Alguien podría decir, oye, pero ¿por qué os centráis en el 0, no sé cuántos por ciento? Porque ese 0,1%, por un lado, genera un beneficio para los que están allí, porque permite mantener una viticultura que sin esa alta gama seguramente no se podría mantener, por el modelo de viticultura, por las variedades, por la forma de cultivo, por la tradición, por la adaptación al terroir, por el precio que hay que pagar a la uva, que es la madre del cordero, la uva de toda esta historia, ¿no? Y después saber ponerla en valor. Entonces, además de ese bien privado, para el que ha sido capaz de generar una marca, un vino de alta gama, hay un bien público, porque países que tienen muchos vinos de alta gama, regiones o denominaciones, efectivamente hay un efecto tractor que viene dado por el prestigio. Bueno, la cosa es que estuvimos dándole vueltas y vinos de autor, vinos de figuras de calidad, vinos singulares, pero no acabábamos de encontrar el punto. Los que nos dedicamos y los que se dedican a estos temas académicos sabéis que hasta que no encuentras la idea genial, por decirlo así, que articula todo lo que quieres contar, de alguna forma no duermes tranquilo durante una temporada. Y bueno, y lo logramos, pero claro, logramos identificar, digamos, la alta gama como esos vinos sobre los que queríamos poner el foco. Pero claro, la alta gama tiene dos problemas. Primero, ¿qué es alta gama? Si yo les pregunto a todos ustedes que me escriban en 2 líneas, como se hacen ahora en estos congresos modernos, ¿qué es la alta gama para ti? Pues seguramente tendríamos respuestas diferentes. Y es normal, porque la alta gama es una construcción, es una convención, es una creación del marketing. Y nos vamos a Francia y la alta gama pueden ser vinos a partir de, siempre se habla de precio, inevitablemente. No solo es precio, pero el precio es parte de la alta gama. Por tanto, no tenemos una definición de alta gama. La podemos crear, pero no tenemos. Y por tanto, cualquier construcción que nosotros hagamos para un libro de la alta gama vamos a ser injustos. Vamos a quedar mal con alguien. Alguien nos dirá, oye, ¿por qué no pusisteis en el listón en 30, en 40, en 50, en 80? Oye, pero es que esto no es igual que Francia, esto no es Estados Unidos, y es verdad. Por eso al final, para nosotros, y esto lo diré al final, lo más importante no es el listón. Está claro que los vinos de alta gama son vinos caros, son vinos exclusivos, son vinos de una producción limitada, reciben premios, los mejores premios, las mejores puntuaciones. Son vinos elegantes. El otro día descubrí, escuchando al mayor experto en España de aromas de vino, que está en Zaragoza,
en la Universidad de Zaragoza, que son vinos que químicamente son como los perfumes. Son vinos, me decía él, equilibrados, balanceados. No son los aromas más intensos. Son como los mejores perfumes que tienen notas hedonistas, me decía él, positivas, y notas hedonistas negativas, pero las negativas están en un umbral tan sutil, que equilibran, que dan cuerpo, pero que no dominan. Bueno, por tanto, no tenemos una definición, ni la teníamos al principio, lo siento, ni la tenemos al final, pero sí que creo que hemos encontrado algunos de los criterios que de alguna forma pueden inspirar, pueden guiar, pueden servir de referencia, y no solamente los criterios, sino casos concretos de empresas concretas, de bodegas concretas, de territorios concretos que han sido capaces de revertir, de cambiar su modelo, y que la suma de esas entidades, de esas empresas, de esas bodegas, de esos territorios es lo que puede permitir que España dé el gran salto que todavía tiene pendiente. Y esto se lo he escuchado mucho a Rafael del Rey, que sabe mucho más que yo de la revolución en la bodega, de la revolución en la viña. Falta la revolución comercial, el posicionamiento. Seguimos siendo el país que tiene el precio medio del vino más bajo, eso se puede criticar o no, pero está claro que entre los 9 y pico, y corrígeme Rafael, del precio medio de exportación de Francia y el 1,30 y algo de España, según los últimos datos, pues claro, hay una brecha que tú dices, pero bueno, esto se corresponde con la diferencia de calidad intrínseca, incluso subjetiva, entre el vino español y el vino francés. Pues evidentemente la respuesta es que no, pero la construcción social, la construcción cultural, la construcción comercial, que es la fama, la reputación, el prestigio, nosotros todavía no la hemos hecho. Y eso yo creo que es una labor del sector y es una labor de la sociedad española, que también tiene que reconocer sus productos de alta gama. Los tiene que pedir y los tiene que conocer, y eso permitirá que de una vez dejen de hablar de nosotros como ese país que producía para no sé quién, que mezclaba con no sé quién, que tenía un modelo siempre pensando en terceros, ¿no? Siempre orientado a ocupar esos nichos de mercado en los que estábamos al servicio de los intereses de un país. Bueno, pues tenemos un criterio, que es un criterio que nos ha permitido, ahora les enseñaré un poquito sobre el índice, que nos ha permitido un poco ordenar. Esto no es un catálogo, porque claro, el segundo problema es, si no tienes un criterio objetivo, un indicador objetivo para decidir, definir la alta gama, ¿cómo puedes escribir un libro sobre alta gama? ¿A quién pones? ¿A quién no pones? Porque los que estamos, todos los que estáis aquí, todos los que estamos aquí, estamos habituados a trabajar con indicadores cuantitativos, y así es muy fácil. Oye, a partir de 8, notable; a partir de 9, sobresaliente; a partir de 90 puntos, excelente; a partir de 95, pero ¿dónde está la alta gama? La alta gama no es solo el precio. La alta gama no es solo la puntuación del crítico más influyente del mundo, ni las medallas de oro conseguidas. Eso no es solo eso, la alta gama. Ni es estar o no estar en una denominación ni en una figura de calidad. Es un conjunto de activos tangibles e intangibles que permiten que una bodega, que una empresa vitivinícola, que un territorio tenga en el segmento más alto de los vinos, tenga unos cuantos. Por tanto, le dimos muchas vueltas. Primero pensamos, haremos una especie de listado. Pero claro, ¿cómo puedes hacer un listado? Tampoco tiene sentido hacer un listado. Para eso ustedes se meten en Google, ponen Y-Searcher, ponen los top, ¿cuántos? Los top 10, los top 100, vinos más caros, más prestigiosos, y ahí les salen. O sea, eso está ya hecho. Y también escribir una historia solo en aquellos que aparecen en la lista de los 50, de los 100, nos parecía que era, siempre será injusto, cualquier criterio es injusto, pero era doblemente injusto y nos llevaba a un modelo de tener que ir a pedirle la colaboración a estas empresas. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues lo que hemos hecho es una taxonomía, yo les diría una taxonomía de vinos de alta gama en España. Si avanzan un poco en la presentación, y así se lo explico con el índice, porque lo verán más claro. Entonces la idea es, la taxonomía ahora se la explico. Entonces la primera idea es, hagamos un análisis de la alta gama, un análisis internacional, un análisis abierto, sin centrarnos exclusivamente o únicamente en España. ¿Qué necesitamos para tener una idea clara, no de las definiciones, sino realmente de lo que hay detrás del concepto de alta gama, la realidad empresarial, la realidad económica que hay detrás? Entonces pedimos un capítulo a dos personas expertas en marketing, porque para empezar la alta gama es un concepto marketingiano. Y aquí tenemos a Azucena, una de las dos personas que nos escribió el capítulo sobre lo que es la calidad, la diferenciación y la alta gama. Y ahí descubrimos una cosa, por cierto. Investigando ellas
las referencias bibliográficas sobre alta gama en España salían muy pocas, que ya es un buen indicador. Cuando buscabas artículos científicos sobre alta gama, aparecían casi siempre obras francesas, obras italianas, obras anglosajonas. Esto es un indicador de que efectivamente la alta gama ni siquiera en España, desde el punto de vista académico, ha merecido, digamos, la atención de nuestro cuerpo, digamos, académico. Es un buen indicador ya de que no estamos bien posicionados, pero no solamente comercialmente, sino que hay ahí una oportunidad, un nicho, donde los investigadores de la economía, del marketing del vino, tienen un buen trabajo que hacer. Después queríamos saber si efectivamente, como pensábamos, pues la alta gama a nivel mundial es un mercado pequeño, muy pequeño en términos cuantitativos y que además está muy concentrado geográficamente, y queríamos saber qué tal de bien o de mal posicionada está España, porque nosotros teníamos una percepción, pero no teníamos el conocimiento, la evidencia de que efectivamente era así. Y por tanto pedimos un artículo, un trabajo a Juan Parc, uno de nuestros más brillantes y expertos, y que está en una de las empresas que mejor visión panorámica tienen de lo que pasa en el mundo del vino. Y Juan nos dijo, efectivamente, es así, el vino español está situado por debajo de lo que podríamos entender no solamente su potencial, sino su realidad. Por tanto, ese esfuerzo que ya las entidades que están en el sector, la Interprofesional, la Federación Española, que ya lo han identificado, pero efectivamente está muy bien identificado, pero con un poquito más de detalle. Bien, después, ¿quién es la alta gama mundial del vino desde hace un siglo y medio? Francia. Francia, yo ya lo intuía, pero después de coordinar este libro, después de leer todos los capítulos, es que es una evidencia. Todos los proyectos de alta gama que han surgido en España desde mitad del 19, que son la primera alta gama, es del 19, en La Rioja en particular, se han inspirado o han seguido directa o indirectamente el modelo francés. ¿O por qué? O porque han invertido franceses, o porque el enólogo era francés, o porque el enólogo español ha ido a Francia, o porque en las visitas que hacen los enólogos, pero al final, incluso en la época más reciente, claro, es verdad que hoy los enólogos de hoy no son como los de hace 40 o 50 años. Soy un enólogo medio, cuando se pone a trabajar se ha visitado el nuevo mundo, el viejo mundo, ha conocido muchas formas, pero hay una parada obligatoria, y es Francia, y es normal, porque Francia sigue encarnando el paradigma, el ícono, el prototipo. Y esto no es de que nos guste más o menos el vino francés. Esto no va de que nos parezca que es justo o injusto que el vino francés tenga un precio medio de 9 y pico. Esto va de que, como en otras industrias, como les decía antes, pues hay un reconocimiento, una fama, un prestigio, un posicionamiento, una vocación, y que también se lo creen. Se lo creen. Es decir, tenemos que cambiar nuestra visión también, yo creo, a partir de este libro a mí me ha quedado más claro, de lo que es el sector del vino en España. Tenemos que dejar un poco de centrarnos quizás tanto, que está bien y todos los productos tienen su lugar en el mercado, ¿no? Pero que somos una especie de industria de materia prima para otras industrias, o de que somos fuertes en los segmentos en los que además ahora, por cierto, más se está reduciendo el consumo. Por tanto, hay dos capítulos. Uno, para que dos expertos franceses nos cuenten cómo Francia durante siglo y medio ha construido un modelo vitivinícola que es una enseña, es un emblema para Francia, que lo llevan en su ADN y es un gran negocio para ellos, que nos lo cuenten, porque ellos también están preocupados, no por construir la alta gama, no porque están en el camino, están arriba, pero no quieren perder el liderazgo. Y no se están quedando con los brazos cruzados, esperando a ver cómo el cambio climático va a afectarles, o cómo la entrada de fondos y tantas amenazas que hay también, porque todo el mundo quiere hacer vinos de alta gama, es normal. Es normal. En teoría es fácil hacerlos, elaborarlos. Otra cosa es lograr el reconocimiento. Y después tenemos un segundo capítulo, escrito también por dos franceses, expertos, que nos cuentan un caso particular de creación de alta gama, donde el vino, que esto lo diré al final para rematar mi exposición, donde el vino se junta con el arte y el arte se junta con el vino. Se llama la artificación del vino. Es el caso de un grupo, de un empresario, pues que ha unido su marca personal con la marca de su empresa y por ahora le está yendo bien. Es una de las muchas estrategias para construir alta gama, y donde se ve un poco esa tensión entre lo que aporta el territorio, el terroir, que es la base de todo, pero también lo que aporta el hombre, la mujer, lo que aporta el saber hacer, el saber crear, el saber construir, el saber vender, el saber comunicar. Y después hemos incluido también ahí un capítulo escrito por dos colegas, amigos,
extraordinarios de Italia. ¿Y por qué les pedimos a ellos? Porque podríamos haber pedido también a más colegas de Estados Unidos, que también venden sus vinos a un precio muy alto, Nueva Zelanda, que es un caso. Pero Italia es un país que se nos parece mucho. Y es un país que ha hecho, y el Observatorio Español de los Mercados del Vino ha hecho muchos estudios, ha dado un salto fenomenal en su posicionamiento comercial. Ellos también han sido bodega de alguien en algún tiempo, pero un día decidieron que ya no iban a ser la bodega de, iban a ser su bodega, sus vinos, con su prestigio, y es verdad que tenían detrás una tradición y tenían detrás toda una serie, digamos, de activos tangibles e intangibles también, que han sido capaces en estos 20 últimos años de ponerlos en valor, ¿de acuerdo? Y por tanto nos parecía que para nosotros españoles, con tantas similitudes con Italia, viñedo potencia vitivinícola mundial, que estamos quizás desde ese punto de vista un poquito por detrás, no eran los franceses que están como, entre comillas, muy por delante, pero también, ¿no? También hay que ir allí y copiarles, en el buen sentido de la palabra, copiarles, ¿no? Inspirarnos en ellos, pero de nuestros amigos y hermanos en gran parte italianos también podíamos aprender. Y finalmente hay otro capítulo internacional que se refiere a la comunicación. La alta gama es una construcción social, es una construcción cultural, con una componente tangible y una componente intangible. Y la componente intangible está centrada en la marca, en la reputación y ahora en la comunicación. Y por tanto nos parecía muy interesante, podríamos haber hecho más capítulos, pero nos parecía muy importante preguntarle a alguien experto en marketing digital que nos contestara la siguiente pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre el marketing normal, convencional, y el marketing de la alta gama? Se comunica de una forma diferente el mensaje, el producto, la historia, el territorio, la cultura. ¿Se cuenta de una forma distinta o no? La respuesta es que sí, que hay una diferencia entre comunicar, entre construir el vino de alta gama y construir un vino normal. Y es una experta en alemana, la que a través de un trabajo empírico, a propósito de este libro, eso tiene mucho mérito, Eduardo, es decir, hemos generado una investigación ad hoc para este libro, habiendo lanzado una pregunta de investigación y ella contestándola. Por tanto, no sabemos todavía lo que es la alta gama, pero sí que sabemos qué hacen los que están en la alta gama. No somos capaces todavía de decir si son 30 euros, 40 euros, 50 euros, 80, no lo sé. Pero sí que somos capaces de saber qué hacen los que están en la alta gama. Con lo cual ya tenemos un bagaje, ya tenemos una mochila bien preparada. Segunda parte, ya estamos en la parte final, ¿verdad? Bueno, ahora nos toca ya enfrentarnos a lo que al principio nos parecía más difícil, ¿no? ¿Qué es la alta gama española? ¿Quiénes están en la alta gama? ¿Qué bodegas, qué marcas, qué territorios? Y como les digo, aquí tampoco tenemos una respuesta inequívoca. Porque según el criterio que utilicemos nos podemos meter, y lo hemos hecho, lo ha hecho Rafael, lo he hecho yo también después, en una tienda de comercio electrónico y hacer una búsqueda por precios, una búsqueda, y bueno, más o menos sí que nos sale un mapa que nos ayuda un poco a entender cuántas bodegas de alta gama pueden existir, cuántos vinos de alta gama pueden existir, dónde se concentran, si es que hay alguna concentración de la alta gama en España. Y bueno, ya es una aproximación frente al desconocimiento absoluto que existía cuando nosotros, digamos, entramos en este tema. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho para ser lo menos injustos posibles? Y de salida, pues les pedimos disculpas si algunos creen que no hemos recogido adecuadamente un vino, una bodega, un territorio. Como ha dicho Eduardo, esto es un punto de partida. Esto no es un catálogo, esto no es un listado, esto no es una guía. Por tanto, incluso en algún momento, y corregirme, pensamos en que pudiera haber una especie de segunda edición, unos anexos en los que a partir de esta construcción académica basada en el conocimiento, como decía Eduardo, pues podamos seguir ampliando y llevando este mensaje a más bodegas, a más territorios, animar a más bodegas, animar a más jóvenes. Aquí hay una componente generacional de emprendimiento importante para que se adentren aquí. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos identificado como 4 modelos de alta gama. El primero podríamos llamar, aunque no es el orden que está en el libro, los vinos clásicos de alta gama. Es decir, ¿quiénes fueron los primeros que hicieron vinos que podríamos calificar hoy de alta gama en España?
y cómo ha evolucionado la elaboración de vinos de alta gama a lo largo de los últimos 150 años. Y digo 150 porque los primeros datan de mitad del siglo XIX. Entonces le pedimos a un colega, a un amigo, a un experto de la Universidad de Zaragoza, Vicente Pinilla, experto en historia económica y experto en historia del vino, que hizo un análisis histórico y la verdad es que nos ha ayudado mucho, porque nos ayuda a entender dónde nace, pues es en Rioja, donde realmente se dan las primeras bodegas que ahora les llamamos ya clásicos de alta gama, y también en el Penedés. Jerez, por supuesto, forma parte también de ahí. Y después, digamos, la segunda avalancha, después una buena parte del siglo XX, pues fue como una especie de desierto. Siguieron existiendo algunas pocas bodegas de alta gama, pero desgraciadamente las condiciones económicas, políticas, sociales de España pues no eran las más proclives, porque no es un secreto para nadie que la alta gama pues está asociada al lujo, son precios altos y exige un mercado interior potente o un mercado internacional potente que pueda de alguna forma absorber esos productos, y España pues desgraciadamente no los tenía. Después hay otra idea, y es: tenemos los clásicos, los históricos, marcas que todavía hoy siguen siendo una referencia, al margen de sus precios, Pues tenemos los nuevos proyectos de alta gama. Tenemos la suerte en España, y es un motivo de optimismo, es una ilusión, de que en los últimos 20 años, por decir un número más o menos redondo en este siglo, han aparecido nuevos proyectos de alta gama. Proyectos con un perfil diferente, con un tamaño diferente, con un protagonismo diferente, con personas innovadoras, jóvenes, visionarias, atrevidas, que en algunos casos están rompiendo los paradigmas existentes acerca de cómo se elabora un vino de, por decir algo, de Garnacha, o cómo se elabora un vino en esta zona donde tradicionalmente no se ha producido vino. Entonces hemos tenido la suerte de contar con personas en general muy jóvenes, muy bien formadas, enólogos que estaban trabajando para otras bodegas pero que han montado su propio negocio, Master of Wine que no tenían ninguna relación previa pero que han visto la oportunidad, porque la han visto, igual que la han visto otros extranjeros que están en España, bienvenidos, y que han visto cosas que a lo mejor nosotros no habíamos visto y que han sido capaces de montar bodegas que en muy poco tiempo han construido. Para esos innovadores que están por toda la geografía española, esa es una buena noticia, por casi toda la geografía de Rafael del Rey, que está aquí, que es uno de nuestros grandes expertos internacionales, también tanto hemos aprendido de ti, compartiendo sesiones de los grupos de expertos de economía, mercados y consumo, pues hace una especie de excursión, de viaje serio, técnico, no comercial, porque nosotros no somos comerciales, no hacemos marketing para nadie, sino que nos basamos en la evidencia disponible por todos esos nuevos proyectos ilusionantes, rupturistas, innovadores, que directamente, muchos de ellos han dicho: yo quiero hacer alta gama. Directamente, pequeños, que si eres pequeño no tienes muchas opciones. Si eres grande te puedes permitir tener 2, 3, 4 gamas porque tienes uvas para todo, tecnología, enólogos para todo, pero si haces 50.000 botellas, 25.000 botellas y algunos menos, o directamente ya sales con un producto muy bien elaborado, muy bien pensado, muy bien distribuido, o lo vas a tener muy difícil. Son proyectos que requieren toda nuestra atención y creo que todo nuestro apoyo. Pero no solo eso, en el capítulo de Rafael del Rey también se abordan los proyectos de bodegas más grandes, de grupos más grandes, que ya tienen una segmentación, que están presentes en varios nichos de mercado y que están dando el salto para tener también su buque insignia, su vino de alta gama. Son bodegas además que tienen un gran potencial de innovación, un gran potencial tecnológico, una buena red de distribución comercial, lo que hace que tengan una cartera, muchas veces son bodegas que están en varias denominaciones de origen españolas, que tengan una oferta muy, muy atractiva. Un tercer criterio, tenemos bodegas de alta gama porque nacen con la vocación de ser de alta gama. Una buena parte de sus vinos ya son de alta gama, no todos, porque seguramente no se puede mantener una bodega solo de alta gama. Tenemos muchos vinos de alta gama, pero nos faltaba una dimensión, que la descubrimos, yo al menos la descubrí haciendo el libro, que fue: hay territorios de alta gama también. Hay territorios vitivinícolas en España de alta gama. ¿Cómo definimos un territorio vitivinícola de alta gama? Un territorio en el cual la densidad, el porcentaje de vinos y bodegas de alta gama es muy importante, ¿de acuerdo? Y aquí realmente, por número de vinos de alta gama y por densidad, por porcentaje relativo, hay como 3 denominaciones un poco que sobresalen.
que son la de Rioja, la de Ribera del Duero y la del Priorat, Priorat, ¿de acuerdo? Entonces la idea era quizás abordar, porque además se había abordado ya la Rioja en otros capítulos, Ribera, ¿por qué no abordamos la construcción no de un vino de alta gama, no una bodega de alta gama, un territorio vitivinícola de alta gama? La pregunta es, ¿se puede diseñar un territorio vitivinícola de alta gama? ¿Se puede convertir una denominación o una parte de una denominación en un territorio, es decir, en un conjunto, en un clúster de bodegas especializadas en vinos de alta gama? La respuesta es que lo más parecido y lo más abordable, porque aquí tengan en cuenta también que no podíamos hacerlo todo, como un caso, todos los casos de alta gama son sobresalientes, porque detrás siempre hay una persona emprendedora, una persona que arriesga, una persona que se mete en un territorio desconocido, que paga la uva a un precio más caro, que vende el vino a un precio más caro, y eso es bien difícil. Pero el Priorat, de estas tres zonas, era un poco la que a mí por lo menos, y soy el autor de este capítulo, me suscitó, digamos, más curiosidad. Yo había oído hablar, había probado los vinos, pero ¿cómo logró el Priorat? Una comarca que parecía que en los años 80 había tocado fondo, y si alguno de ustedes la conoce, que seguro que la conocen, que había tocado fondo en casi todos los sentidos: abandono, éxodo, pérdida de activos, pérdida de una viticultura tradicional, parecía obsoleta, sin capacidad. ¿Cómo se puede convertir una zona, un área, un territorio que estaba prácticamente en la UCI en los años 80 en seguramente hoy una de las banderas y uno de los territorios vitivinícolas más pequeños también, son 2000 y pico hectáreas, ¿no? Bueno, pues nada, y después resulta que también hay mucho escrito ya sobre el caso del Priorat, es un caso casi de escuela de negocios. Bueno, pues dije, pues me voy al Priorat y voy a hablar con ellos, a ver si soy capaz de escribir algo diferente, algo mejor, algo más completo, algo más actualizado y algo que permita entender mejor el milagro del Priorat. Y efectivamente, agradecido a algunos de los padres de ese milagro, de los fundadores, pues pude entender mejor no solamente el proyecto, sino las personas. Al final, como siempre en todos los grandes proyectos de transformación, de creación, hay personas visionarias, personas atrevidas, personas innovadoras, rupturistas, que se enfrentan al paradigma dominante, que se enfrentan incluso a las políticas diseñadas para llamar así modernizar un sector. Muchas veces la modernización es un retroceso, puede ser contraproducente, porque puede significar apostar por modelos cuya eficiencia económica a corto plazo puede ser rentable, pero a lo mejor no son sostenibles desde el punto de vista amplio de la sostenibilidad. Y bueno, pues salió un capítulo que yo creo que es muy interesante. La pregunta es siempre, ¿se puede extrapolar, se puede generalizar? Pues es prácticamente imposible, porque cada territorio, cada historia, cada momento histórico es diferente, pero sí que es verdad que uno aprende muchas cosas. Y cuando uno habla con las personas que están detrás de ese proyecto, es realmente magnífico. Y después ya para ir acabando, nos faltaba un elemento, y es que tenemos vinos en España que son clásicos, pero es algo más que clásicos, que no son jóvenes, que no son grandes grupos, que no son territorios, pero son vinos históricos. Y que algunos de ellos los estamos perdiendo. Tenemos un patrimonio que va más allá de esas bodegas riojanas, que fueron las predecesoras, las pioneras, que algunos de esos territorios están en peligro, incluso algunos de ellos en extinción. Fíjense lo que les digo. Tenemos vinos históricos que han sido referencias internacionales durante muchísimo tiempo, que algunos de ellos los tenemos en peligro de extinción. ¿A quién le podíamos pedir que nos escribiera un capítulo sobre vinos históricos con una visión de alguien que está en el mercado, que conoce especialmente aquel mercado de destino que en parte ha configurado la industria de origen? Pues bueno, Jerez es el gran vino histórico español. Y le pedimos a una inglesa, a una británica, ¿no? Qué mejor pedirle a una británica, Master of Wine, y además experta en Jerez, que nos escribiera un capítulo. Así que Sara no está aquí entre nosotros, Jane, pero gracias por haber aceptado formar parte de este proyecto. Seguramente hoy el Jerez y otros bienes históricos ya no se miran tanto en el Reino Unido como en el pasado, pero siguen siendo los anglosajones en general, que siguen siendo el gran mercado de vino de alta gama del mundo. Una de cada 3 botellas de vinos de alta gama se venden en el mercado anglosajón. Y ellos son los creadores muchas veces de las tendencias, de las modas, de las reputaciones, del prestigio. Y tú dices, es injusto.
Son ellos los creadores de la construcción social llamada marca, llamada reputación, llamada prestigio. Ha escrito sobre Jerez, ha escrito sobre Montilla Moriles, muy ligada a Jerez, sobre Condado de Huelva y el Fondillón, es un sur meridional, un vino alicantino, no sé si lo conocen ustedes, que están en horas bajas. Y yo no sé si estamos o no estamos todavía a tiempo de, como las especies, ¿no? Que no caiga por debajo del umbral de reproducción de la especie, pero la amenaza es clara. Y ya para finalizar, bueno, ya tenemos, por tanto, una caracterización, una taxonomía basada no en precios, porque el precio claro que cuenta, claro que está presente. La puntuación cuenta, claro que cuenta, incluso para los franceses cuenta, no pueden dejar de seguir mirando el gran prescriptor internacional. Pero tenemos, por tanto, vinos clásicos de alta gama que queremos conservar y potenciar. Tenemos bodegas nuevas de alta gama que han nacido con la ambición de la alta gama que tenemos que seguir apoyando, estas y las que vengan y otras más. Tenemos las grandes bodegas que tenemos que también que seguir apoyando porque tienen una capacidad económica, una capacidad tecnológica, una capacidad de innovación, de internacionalización que las pequeñas no tienen. Las tenemos que seguir apoyando. Tenemos que seguir prestando atención a crear clúster vitivinícolas donde el efecto prestigio-reputación todavía es más potente, porque son empresas que conviven, que coexisten entre ellas y donde los lazos de coordinación entre ellas son muy importantes. Y esos vinos históricos deberíamos intentar que no se pierdan, Ya por último les decía, herramientas para construir la alta gama. Bueno, hay muchísimas herramientas y esto sería objeto de otro foro, de un curso, porque cada una de las cosas que les he dicho es susceptible de un análisis pormenorizado. Cómo se crea una marca, cómo se construye una marca, cuáles son los rendimientos, qué modelo de viticultura, qué premios, qué prescriptores, qué notas, qué tipo de vino, qué elegancia, qué equilibrio son necesarios. Pero tenemos algunas herramientas sobre las que sí que podemos reflexionar, porque están en la base de lo que entendemos que es uno de los parámetros fundamentales de la alta gama, y es la diferenciación, es la unicidad, es la tipicidad, es la autenticidad, es el terroir. Este vino solo se puede hacer aquí. Por supuesto que todo lo podemos generalizar para muchos tipos de vinos, pero les aseguro que el tipo de vino que es absolutamente indeslocalizable es el vino de alta gama. Incluso en las zonas de más prestigio, Borgoña, Burdeos sigue siendo así. Por tanto, aquí hemos analizado 3 herramientas que están asociadas a la diferenciación, que son instrumentos que ayudan a la diferenciación, a la conexión de un vino con su territorio, y cuanto más estrecha sea la conexión, cuanto más precisa, cuanta más unicidad, biunicidad hay entre territorio y vino, tanto mejor tiene ese vino de punto de partida para mantener esa singularidad, esa autenticidad de parcela, de terroir, de variedad, de saber hacer. Por tanto, hay un capítulo dedicado a reflexionar sobre las denominaciones de origen, como toda la construcción social discutible, pero que evidentemente están todas ellas inmersas en la búsqueda de un modelo de gestión que ayude a la diferenciación y que coadyuve, que permita y que sume marca colectiva con marca singular a la alta gama. Hay otro capítulo escrito por Vicente, y es que algunas denominaciones de origen han ido un poco más lejos en lo que sería una especie de subdiferenciación. Dentro de la marca colectiva de la denominación han creado otras figuras de calidad que de alguna forma permiten afinar, permiten a aquellas empresas que quieren diferenciarse dentro de la denominación hacerlo más fácilmente. Y por último tenemos el capítulo, no por último, no menos importante, escrito por nuestro editor, inspirador, Carlos Moró, sobre el vino de pago, contado por una bodega, por una empresa que ha sido pionera, que es líder en la construcción. ¿Cómo se construye un vino de pago? ¿Cuáles son los parámetros objetivos, los parámetros agronómicos, los parámetros técnicos sin los cuales no puedes abordar y a partir del cual sí que puedes construir? Y por tanto ya la última diapositiva es un resumen. La alta gama, la mala noticia es que no tengo cifras. No tengo precios, lo siento, no tengo puntuación, hay que tener 95, 96 con X, Y, Z, pero sí que más allá de las cifras, más allá de los números, hay unos principios asociados a cualquier proyecto de alta gama. Y ahí los tienen muy rápidamente: la reputación de la marca, muchas veces asociada, cada vez más asociada al prestigio del elaborador, que muchas veces aparece ya en la marca. La gestión de la escasez y la exclusividad. La marca, la alta gama, al final es el lujo.
y por tanto los mismos criterios de exclusividad, de gestión de la oferta que aplica cualquier marca de lujo en cualquier industria se pueden aplicar también a la alta gama. El mantenimiento de la autenticidad y la singularidad, y como empecemos a falsificar y adulterar estamos perdidos, como en cualquier industria. Respeto y adaptación al terroir, al principio absolutamente sagrado, cuantas más personas hablen del mundo del vino, la uva es el centro de toda la historia. No hay construcción de reputación, de alta gama, si no partimos de una viña, si no partimos de una uva que tenga la capacidad de convertirse en un vino de alta gama. Control estricto de la distribución, importantísimo, creo que ustedes esto lo conocen muy bien, no me voy a extender, hay que estar donde hay que estar, a través de quien hay que estar, y hay que evitar cualquier tipo de contaminación del prestigio. La comunicación y el marketing específico, se lo contaba esto a raíz del capítulo de nuestra colega alemana. Las puntuaciones altas también, o sea, podemos cuestionar si tal figura, tal prescriptor nos fiamos o no nos fiamos. Bueno, pues cada uno tiene su criterio. A veces pensamos que los que creemos que sabemos un poco más los necesitamos un poco menos, pero al final el mercado, y te das cuenta cuando lees, sigue utilizando la puntuación de ciertos prescriptores para decir estoy situado en el Olimpo de los dioses del vino. Valor y ejemplaridad social y ambiental, muy importante. Esto pasa por responsabilidad social, esto pasa por sostenibilidad social y ambiental, esto pasa por certificación, esto pasa por demostrar que estás creando empleo, que estás en la vanguardia, de los últimos paradigmas, certificaciones en materia ambiental. Liderazgo carismático e innovador, esto es importantísimo. Yo todos los casos que he conocido, y algunos gracias a este libro he conocido más casos, todos son personas influyentes en el sentido de son carismáticas, son empresarios, muchos jóvenes, muy jóvenes, que se lanzan y a los que hay que apoyar. Hay una faceta de emprendimiento que es muy interesante. Por supuesto que hay bodegas que son capaces de generar la alta gama por la gran capacidad, pero tienen muchísimo mérito si vieran cómo muchos emprendedores de alta gama son personas que empiezan con muy poco capital, con mucho conocimiento, con mucha visión, con mucha conexión con lo que está pasando en el mundo, con una visión de los mercados inconformistas, no siguen patrones, no siguen paradigmas y se la juegan. Y casi siempre aciertan. Y presencia significativa, como no, esto supongo que lo saben, en los mercados. Asia ha crecido mucho, Asia crece menos, de esto también Rafael del Rey sabe mucho más que yo, pero todos los datos que tenemos encima de la mesa es que los mercados de alta gama siguen siendo América, en particular Estados Unidos y Europa. Ya lo último, no sé si conocen la frase que se atribuye a Aristóteles, que decía que el arte imita a la naturaleza. Pero después vino Oscar Wilde, como no, tenía que ser Oscar Wilde, el que vino a cuestionar a Aristóteles y dijo que la naturaleza imita al arte. Yo lo que sí que puedo decir es que el vino de alta gama imita al arte, por tanto tenemos la suerte de estar en un país con mucho arte, con mucha cultura, con mucho patrimonio y que podemos conectar muy bien el vino de alta gama con el arte, con la gastronomía y con todos los activos que estoy convencido, no solo gracias a esta obra, pero que esperamos que esta obra contribuya a dar ese salto significativo para que nuestra imagen internacional, la visión que tenemos de nosotros mismos y la visión que tienen los demás de nosotros se corresponda con la calidad de lo que ya tenemos y con el potencial que todavía podemos desarrollar. Muchas gracias y perdón que me he pasado un poquito. Bueno, Raúl, gracias Raúl. Raúl tiene una gran virtud y es que después de la exposición tan detallada prácticamente nos ha resumido tan bien el libro que no hay necesidad de leerlo. Yo, en fin, eso me preocupa. En estos tiempos. Y el segundo problema es que prácticamente lo has dicho todo, con lo cual has dejado poco a los demás. De todas formas, oye, después del esfuerzo que has hecho para estar hoy aquí con nosotros, que yo te quiero agradecer, no me atrevía a interrumpirte, pero vamos con muy mal de tiempo. Pero en todo caso, sí que tenemos tiempo suficiente para escuchar a Vicente. Vicente, eso sí, menos de una hora, que era lo que duraban las clases. Bueno, Vicente, cuando quieras. Yo mientras se sube al atril diré que Vicente es mucho más que un catedrático emérito. Vicente Sotés es un sabio, y sobre todo una buena persona. Así que cuando quieras, Vicente, adelante. Bueno, muchas gracias. A ti sí que te voy a tener que cortar si te pasa, porque me están poniendo unas caras por ahí los de la organización que, hombre, menos mal que la asamblea la tuve la semana pasada y ya no tengo riesgo de renovación, pero si no me podían echar. Así que cuando quieras. Procuraré ser un poquito más breve que, venga, que Raúl. Adelante, Vicente. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias
a Cajamar por la ocasión de estar aquí en la presentación de este libro y viendo por ahí a unos cuantos conocidos y amigos. Ya no voy a contar la historia del libro, bueno, y de mi colaboración con Cajamar, que como ha dicho Raúl, he participado en los 4 libros que tienen que ver con la viticultura, y a Carlos nos conocemos también desde hace mucho tiempo, de la escuela y cuando inició, bueno, por ahí sus actividades y en muchas ocasiones que nos hemos visto. Entonces me han dicho que dé algún comentario rápido sobre la parte de viticultura en el, ¿cómo se llama? El título es, bueno, es la parte de viticultura en el tema de los vinos de alta gama. Hay aquí una presentación rápida donde se ponen aquí de manifiesto algunos aspectos claves en el tema del viñedo, sobre la globalización. Pues evidentemente el 46% del vino que se consume en el mundo ha pasado por una frontera. Entonces, significa que estamos todos sometidos a mucha competencia y son aspectos importantes a tener en cuenta para valorizar el territorio. Hay otros aspectos que tienen que ver con la producción sostenible, la imagen, la calidad, la diferenciación y otro que nos afecta mucho, que es la rentabilidad, porque realmente la viticultura es una actividad económica y hay que conseguir un buen resultado, y hay un tema de la cuestión de la cadena de valor, que es el coste y el valor de la uva, del vino y en el mercado. Entonces, eso son cuestiones clásicas. Y, bueno, en la producción tienen un aspecto importante los factores de producción. Los factores de producción son muchos, entonces realmente el factor humano, el viticultor o el bodeguero, es el que hace un planteamiento y un manejo del viñedo, y hay un efecto importante, por supuesto, del clima, de lo que ahí llamo yo geoforma, que se refiere a la altitud, la pendiente y la exposición de las parcelas, que va a influir junto con los aspectos del clima y el topoclima o microclima, con los aspectos del suelo, que son muy variados. El viticultor plantea, en función del clima, el suelo, pues una elección de una determinada planta, una variedad, un clon con un patrón, y a partir de ahí ve cómo desarrolla la producción en el estilo del vino, buscando siempre singularidad, exclusividad, etcétera, que son los productos de alta gama, y pues manejando el rendimiento y la calidad de la uva en función de todo el proceso y de las previsiones futuras. Bueno, hay unos aspectos, el clima y el suelo son fundamentales, y hay un tema que siempre preocupa mucho, en realidad, que es el asunto del agua. Es decir, la viña necesita prácticamente 500 litros de agua por kilo de materia seca que produce. La fotosíntesis es un aspecto clave en el funcionamiento de las plantas, y la fotosíntesis implica una absorción del CO2 que está en la atmósfera, con el agua que viene de las raíces y la parte de elementos minerales, la superficie foliar de la hoja y la radiación solar, y ese es el fundamento del desarrollo y de la producción. La viña es una planta, como saben, perenne, con lo cual los efectos de una incidencia se transmiten o se conservan para el año siguiente. Bueno, el clima de un lugar determina la tipicidad del vino y la adaptación de las variedades. El proceso que aquí está marcado desde a la izquierda, desde la época de la floración, y al final, en la época del desarrollo de la vendimia, de la maduración, ahí hay una serie de procesos que tienen que ver con la acumulación de azúcar, el ablandamiento, la acidez, etcétera. Entonces, todas esas circunstancias determinan que la tipicidad y la maduración del vino sea buena, si están de acuerdo con el tipo de planta con que nos movemos. Bueno, entonces el suelo y el clima
determinan la fisiología del cultivo, la expresión de la variedad, las características del vino y la economía del viñedo. Es decir, el suelo y el clima son determinantes y el viticultor, el bodeguero, buscando vinos de alta calidad, etcétera, lo que estamos aquí de alta gama, pues lo tienen en cuenta. Bueno, en el capítulo que yo desarrollé, como ha comentado Raúl, que se titula Terroir y las nuevas figuras de calidad en las denominaciones de origen, hice el caso de El Bierzo, Priorat, Rioja, Rueda y Cava como ejemplos. Y entonces aquí ven un mapa de España, donde aparece en el primer mapa es el relieve en España, y aparecen ahí el perfil de las 5 denominaciones de origen. Desde aquí no se puede marcar. Ahí es El Bierzo, Rueda, Rioja, el Priorat, que es ahí pequeñito, y la denominación de origen Cava, que tiene 4 zonas y está establecida en 7 comunidades autónomas. Entonces, ahí, en el plano o en el libro se ve con más detalle lo que aparece en la pantalla, la variabilidad que existe de configuración del relieve. Hay aquí otro mapa, que se refiere al esquema geológico, donde se aprecia efectivamente las grandes diferencias que hay en España de situaciones geológicas en las diferentes zonas, comunidades autónomas y en las denominaciones de origen que estamos tratando. Y aquí hay una clasificación climática clásica que se utiliza en agricultura, que es la de Köppen, donde hay distintos tipos de suelo que aparecen en esa columna de la izquierda, y entonces lo que se puede considerar es que evidentemente, si se tiene en cuenta la geología, el clima y el relieve, hay muchas diferencias entre unas comunidades autónomas, entre unas denominaciones, y dentro de una denominación hay también diferencias de matiz. Bueno, esto no pasa. Sí, bueno, entonces la caracterización del terroir. La caracterización del terroir el terroir es un concepto muy importante, y la palabra es francesa, evidentemente, y aquí lo traducimos con otros términos similares, pero hay una cierta tendencia a mantener la idea, la palabra terroir. Aquí tenemos terruño y más situaciones, pero a veces el terruño no lo referimos bien cuando se habla de terroir. Entonces, bueno, es el concepto de terroir el que se utiliza en casi todo el mundo, y bueno, pues ahí aparecen lo que comentaba antes del clima, la topografía, con la altitud, la pendiente y la exposición, la geología y la efología, el paisaje, y luego la planta y el hombre con la actividad. Entonces, ese conjunto de situaciones son las que marcan el terroir. Bueno, aquí las variaciones, esta zona, este mapa es de Ribera del Duero, el caso de Ribera no lo consideramos en el capítulo, pero este mapa, lo que quiero un poco comentarles es la situación de que cuando hablamos de una denominación de origen, la denominación de origen es un conjunto o está en un recinto donde tiene unas características distintas de otra denominación de origen. Ahí se ve como hay 5 zonas climáticas de Ribera del Duero, hechas con los observatorios meteorológicos correspondientes, y ahí hay prácticamente 3 aspectos que en un estudio climático detallado se consideran muchos parámetros, pero al final, en este caso de Ribera y en otras denominaciones de las que también hicimos la zonificación, hay prácticamente con 3 caracteres se distribuyen los grupos, y ahí hay 5 zonas climáticas de Ribera que son relativamente diferentes. Es la pluviometría, la integral térmica, y en el caso de Ribera un factor que determina diferenciación grande es el riesgo de heladas primaverales, las fechas de helada. Bueno, esto es un mapa de Rueda, de la litología de Rueda. Ese mapa está hecho a escala
1,50.000, que es la escala en que hicimos gran parte de los estudios de zonificación, porque con 1,50.000, por un lado hay una información bastante aceptable y por otro lado hay un aspecto económico que justifica el hacer un mapa a la escala de 1,50.000, porque cuando se hace un mapa a otras escalas más detalladas, el coste crece progresivamente, porque es decir que bueno, ese es un mapa de la litología de Rueda, donde aparecen ahí una cosa en azul que son las zonas donde están en los ríos, bueno, y ahí hay una situación diversa. En el mapa siguiente es un mapa de suelos de Rueda, donde ven la cantidad de tipos de suelo que se aprecian. Entonces, la cuestión es que, como con la integración del mapa del clima, del suelo, de la geología, de la vegetación, etcétera, al final se hace una clasificación, que es la que hay aquí, que se hacen prácticamente cinco categorías: la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Entonces, este mapa, ahí arriba a la derecha, se hizo en el año 1998 y en aquella época en Rueda había 6.700 hectáreas. Ahora, en el año 2023, hay 20.900, es decir, que se ha multiplicado por más de 3. ¿Eso qué significa? Que en base a las características del clima, del suelo, etcétera, de la geología, el viñedo se ha ido extendiendo y entonces hay zonas que no son iguales. Y entonces esas zonas que no son iguales, en muchos casos, las zonas que aparecen en la categoría 1 son las que se han utilizado más para establecer el viñedo en esa gran ampliación. Y en esta situación de variabilidad que aparece en distintas denominaciones de origen en España, bueno, en este gráfico lo que quiero marcar aquí es que cuando se hace un estudio a la derecha hay un gráfico de una unidad de territorio a escala 1/100.000. A la izquierda aparece una unidad cuando se hace a escala 1/10.000. Entonces, ¿qué es lo que quiero marcar? Que a la escala 1/100.000 no hay suficiente detalle para poder separar los terroirs. Y cuando se hace con escala más detallada, que es la 1/10.000, aparecen ahí 3 tipos de suelo: el verde, el rojo y el azul, que son distintos. Entonces, esas unidades pueden ser manejadas por el viticultor y para establecer y manejar el viñedo en óptima situación. Bueno, esto es una cuestión, bueno, que surge en los trabajos. Entonces, en algunas denominaciones de origen, se han establecido unos espacios particulares teniendo en cuenta el efecto terroir. Entonces, se han hecho en varias, por ejemplo, vinos de zona o de subzona, vino de villa, de municipio, de pueblo, de paraje o de paraje calificado, viñedos de viñas viejas, gran vino, viña clasificada, gran vino de viña clasificada, viticultor elaborador integral, viñedo peculiar, etcétera. Entonces, esos son distintos espacios particulares que en realidad están relacionadas con el efecto terroir. Ya me quedan 2 diapositivas. Ya. Bueno, en el caso de Rioja hay una situación particular, que son lo que se llaman los viñedos singulares. Entonces, los viñedos singulares es una categoría, está reflejada las características en la pantalla y andamos mal de tiempo para leerlo. Entonces, eso significa que se hace una caracterización del viñedo
con antecedentes, por el nombre que tiene, y se hace una producción más esmerada, con rendimientos más pequeños, etcétera. Hay trazabilidad, etiquetado. Entonces, en viñedos de Rioja, en el año 2023, hay reconocidos 148 viñedos singulares de 90 productores con una superficie total de 246 hectáreas. Y en el 2022 se comercializaron 112.000 litros. Bueno, aquí hay un ejemplo, bueno, esto es una viña sobreinjertada, y aquí hay un ejemplo de un viñedo singular, que es Finca Las Tapias, de la bodega Marqués de Riscal, donde... perdón. Bueno, ahí lo que quiero señalar es que hay una zona, en una finca, hay una zona que ya estaba inscrita en el año 2019 y aquí abajo a la derecha hay otra parcela del 2022 o 2023 en los cuales se está haciendo la solicitud o el desarrollo, se hace una descripción de las características climatológicas, agrogeológicas, vitícolas. Eso se plantó en 1973 en el patrón rupestre de Lode, injertado con tempranillo, y entonces, bueno, pues eso se sigue y de esa parcela, que son 2,13 hectáreas, pues está en trámites de inscribir. Entonces, muchas gracias. En el artículo mío del libro hay estas cosas y alguna más con más calma. Aquí ya. Muchas gracias. Bien, sé que vamos muy mal de tiempo, pero en todo caso, realmente el que ha tenido la idea tiene el derecho a terminar esta parte. Así que cuando quieras, Carlos, agradecerte una vez más que estés con nosotros y sobre todo pues ya poner cara y ejemplo a lo que entendemos que son vinos de alta gama. Cuando quieras, Carlos. Muy bien, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias también por venir y por estar aquí hoy en este día. Para nosotros, para los que estamos aquí, un día bonito, un día precioso, en el que se presenta algo que, como lo que decía mi querido colega Raúl Compés, es especial, único y primicia. Ha visto que la recensión de artículos y estudios sobre los vinos de alta gama no hay referencias en España, y esto es una pena. Por tanto, esto viene a ser un hito singular. Un hito singular que yo tengo que, en primer lugar, agradecer de verdad, de corazón, enormemente a Cajamar, porque han sido ellos los que lo están dando pie a que se pueda hacer. Y dentro de ello, a nuestro querido compañero y sobre todo amigo Eduardo, que ha tenido que vencer esa reticencia a escribir, a que se escribiese sobre los vinos de alta gama en base a la posibilidad de que alguien pueda no estar tan contento por alguna razón. Yo creo que la vida es de los valientes y de los que hacen cosas, y a pesar de lo que pueda haber de imperfección, como decía Raúl, tiene todo el valor de ser pionero y de arriesgar a hablar y a poner en valor los vinos españoles, que es para mí lo más importante. Yo tengo que decir que he disfrutado enormemente haciendo el libro y he aprendido también enormemente. Trabajar con Raúl, trabajar con Vicente es una delicia. Es una delicia. Y lo puedo decir así. Yo, si no lo haría, estar a las 12 de la noche corrigiendo o leyendo alguno de los artículos y estar interactuando para buscar la mejor solución a lo largo de prácticamente año y medio, 2 años llevamos trabajando con esto. Para hacerlo de la forma más cuidada, de la forma más asequible, de la forma más aséptica, de la forma más objetiva posible, pero también mojándonos en seguir y sacarlo adelante. Así que gracias a todos vosotros, los que lo han editado y los colegas, ¿no? Este libro, si no se hubiera hecho, habría que hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos en el primer viñedo del mundo, es España. Tenemos una orientación de vino un poco desorientada a la cantidad. Y esto, que viene intentándose cambiar y corregir a lo largo del tiempo, y sobre todo en los últimos 20 o 25 años, en el que para mí ha habido una revolución extraordinaria en el mundo del viñedo y del vino en España, pues tiene que tener su consecuencia y su traslación
a la documentación escrita, al cuerpo de doctrina que tiene que haber en un país y en el mundo. Por eso este libro, y no hemos hecho suficientemente hincapié, se hace y se edita y se publica en inglés. Porque para mí tiene mucho interés el consumo interno, pero creo que tiene mucho interés el consumo externo. Este libro tiene que llegar a todos aquellos prescriptores, a todos aquellos importadores, a todos aquellos creadores de opinión y compradores del mundo, para que conozcan mejor lo que es España, lo que son los vinos de España, con toda su variabilidad y con todos sus tipos diferentes, preciosos tipos diferentes, zonas diferentes y maravillosas. Y esto a veces no se hace. La ligereza en el análisis y en la profundidad de pues, algunos de los críticos parciales o de los puntuadores hace que no haya un cuerpo de doctrina serio, sólido, hecho por ingenieros que están aquí, los tres somos ingenieros agrónomos, también el presidente, y además contrastado con otros. Yo recuerdo un día entero que nos llevó a hablar de los vinos de alta gama, en el que estaba Pedro Ballesteros, en el que estaba Pinilla, en el que estuvimos ampliamente debatiendo porque era difícil y había que compartilizarlo. O las sesiones de charla con Rafael del Rey o con la propia edición de Cajapar. Tenemos poca tradición exportadora y esto tenemos que irlo cambiando. Sí, ahora cada vez se va más, se sale, pero todavía es escaso. Y muchas veces no cualificando en su medida y en su valor los vinos españoles. Los vinos del siglo XXI en España son numerosos los vinos de alta gama. A mí me encanta estar constantemente conociendo, aprendiendo, no paro de aprender y de conocer. Y valga una pequeña anécdota que quería hacer. Mi primer viaje al extranjero, yo solo, casi escapándome de casa, fue a Burdeos. Y dormí en el tren, pero me compré una botella de Saint-Emilion. Esto creo que marca un poco, ¿no? Porque a partir de ahí mi gran objetivo de siempre es hacer algo igual o mejor que los franceses. Y investigar algo o más que los franceses. Y hacer marketing igual o más que los franceses, tomándoles como referencia a los mejores. Y en eso he empeñado los últimos 40 años de mi vida. Los anteriores los dediqué a seguir estudiando y aprendiendo, que todavía sigo haciendo. Tenemos referencia a 104 denominaciones de origen, vinos de pago, vinos singulares, especiales, extraordinarios. ¿Y por qué no llegamos a triunfar con esa medida en el mundo? Bueno, lo ha explicado bastante bien Raúl. Hay muchas facetas y hay muchos elementos. Hay una historia, hay un tiempo. Yo creo que hay un tiempo que estamos en España recorriendo cada vez más y mejor, pero tenemos que acelerar esa creación. Desde la creación de imagen de vinos de España, porque tú cuando vas, yo me he pasado no sé cuántos meses en mis últimos 40 años fuera de España, estando picando piedra en cada uno de los lugares donde he ido, y desde abajo hasta medio y hasta arriba. Y claro, lamentablemente, ahora, hombre, es que, decía Raúl, los vinos españoles, bueno, ¿cómo que los vinos españoles? Yo siempre defiendo que los vinos españoles son los mejores y de los mejores, pero eso lo defiendo yo, pero todavía no están convencidos muchos de los demás. Hay que convencerlos, hay que llevarlos a ese convencimiento. Tienen que ver, conocer, catar, estar presente y también valorarlo desde todos los otros puntos de vista, desde este conocimiento profundo que está diciendo Vicente, técnica, agronomía, demostración de por qué eso es así. Yo en este libro me he reducido a hacer un capítulo, uno muy técnico, puramente técnico, como ingeniero, porque no quería entrar, que mi presencia al estar elaborando distintos vinos de distintas zonas tuviese ninguna connotación, y me he restringido desde el punto de vista de escritor a esa parte técnica fundamental. Es lo que ha dicho Vicente, pero llevaba un concepto de vino de pago. Pero claro, en lo que se ha ido exponiendo a lo largo del libro, se ha ido cubriendo toda esa gama, que no es pequeña, es una gama muy amplia. Puede haber que alguien no esté representado, estará en la siguiente, pero están muchísimos. Y desde unos conceptos no lineales, ni no unilaterales, y no parciales, y no particulares, sino conceptos más holísticos. Una bodega tradicional de Rioja hace unos vinos maravillosos,
¿Tendrá un precio o no un precio? No lo sé, pero son vinos históricos maravillosos que tienen que tener su hueco y su posición. Unos vinos tradicionales de cualquier parte de España, junto con esos vinos de pago. En fin, estamos cada vez teniendo mayor número de reconocimiento de los vinos. No sé si esto aparece ahí. De los vinos españoles. Esto es importante, pero no solo valen los reconocimientos. Necesitamos aumentar el conocimiento de nuestros vinos, de nuestros mejores vinos sobre todo, que son los que van a dar la imagen y van a tirar de los demás, van a ayudar al resto del sector. Tenemos que convencer a todo nuestro cuerpo de personas, desde los presidentes de gobiernos, de Estado, de reinos, como hacen en Francia o en cualquier otro país, en las que se dice y se habla y se comenta. Y no hay miedo, no hay que tener timorato miedo a hablar de una marca. Las calidades y las concepciones de los vinos en el mundo se hacen a través de las marcas. Y no tengamos miedo a hablar de que aquella marca u otra es maravillosa, porque eso pues, es parte del tirón general del sector. Y lo tiene que hacer desde el presidente y el rey hasta el último diplomático, hasta el último viajante, hasta el último representante español en el mundo, porque la tarea es tan grande y tan ardua que necesitamos a todos, ¿no? Necesitamos mejorar el marketing y la distribución. Necesitamos consolidar vinos y bodegas de alta gama, que se consoliden, que tengan esa solera, que se consoliden su imagen, su marca en el mundo. Y para ello, pues necesitamos primero conocer de forma objetiva la situación de este segmento en el resto de los países y en España también, como este libro pues viene a ofrecer y a contar. Dar a conocer las marcas, como muy bien hace, como muy bien Rafael y otros más artículos hablan de marcas concretas. Nos mojamos, se mojan, yo diría más bien en este caso. Y establecer esa estrategia de internacionalización y comunicación. Explicar los factores asociados a la excelencia vitivinícola. Los ha citado perfectamente Raúl en ese decálogo de los 10 amplios gama y conceptos. Eso es el mantra. Y si yo tengo equipos en nuestras empresas, en nuestras bodegas, para mí es un mantra que todos debemos de integrar. Pero es válido para todo el mundo. Y necesitamos explicar los sistemas de apoyo con máxima presentación en los mercados. Hay conceptos diferenciales que hacen que se cree lo que es un vino de pago, ¿no? Yo no lo voy a referir, ha estado pues, bastante bien reflejado, pero vamos, tiene que ver con los datos históricos. La historia tiene su validez y hay que traerla también a colación. La historia de todos los territorios, la historia de hablar, yo ahora estoy mucho en Ribeiro, tenemos ahí un par de bodegas, fue un referente Ribeiro, tiene que ver con lo que decía también Raúl, que se está perdiendo un poco la imagen. Hombre, pues era un referente con los vinos de Toro, por ejemplo, en la Edad Media, con los vinos que viajaron a América. Todo esto hay que recuperarlo porque es que forma parte del relato, y el relato hay que saberlo y hay que conocerlo. Yo recuerdo que nosotros somos de una zona muy concreta, un sitio que es enormemente conocido por algunos de los vinos más icónicos de España, Valbuena de Duero. Hace 40 años apenas la gente sabía que existía un monasterio, porque estaba derruido, Santa María de Valbuena. Yo llevaba a cientos de personas antes de que se rehabilitase. Y he contado a cientos y miles de personas cómo allí se hacía ya un grandísimo vino en el siglo XIV. Y como en el siglo III a.C. estaban allí mismo los bagceos haciendo vinos de alta calidad. En fin, tenemos mucha historia, tenemos mucho contenido, tenemos que llevarlo a la gente, porque a veces al lado del vino hay todo un relato. Pero además de eso hay una edafología, hay una caracterización del medio físico, los aspectos climáticos que hemos dicho tan importantes. Nosotros en Ribera nos condicionan de forma singular, pero también nos condicionan para bien. Y hay que explicarlo en el sentido positivo,
porque esa helada que ha producido en algunas zonas nos va a dar una producción de una altísima calidad y en unas condiciones, hoy día se habla de terrenos, de la altura, bueno, estamos ya estamos altos de entrada, ¿no? Y ya tenemos heladas y reducción de cosechas que nos llevan a una excelencia casi por naturaleza, ¿no? Aspectos agronómicos, constatación empírica. Luego no vale decir, no, es que esto yo digo que es lo bueno, no, hay que valorarlo, hay que analizarlo, hay que contrastarlo y luego a partir de ahí poderlo defender. Y los resultados y su justificación de la calidad de la uva y la diferenciación del vino. Trazabilidad y control de origen y de la calidad. Es la primera que tiene que tener una buena bodega, que es ese máximo control y rigurosidad de la calidad. Y claro, pues, ¿cuál es el principal objetivo para mí? Principal objetivo. Pues el principal objetivo de este libro, de esta publicación, es dar a conocer fuera de nuestras fronteras los vinos y bodegas de alta gama. También en interior, también en España. También a muchos incluso, hay aquí periodistas, prescriptores, escritores, conozcan más. Estudien, profundicen, diferencien. No hablemos a la ligera, o solo los chascarrillos, o solo las anécdotas del vino. A pesar del análisis y estructuración metodológica del concepto de alta gama, es preferible arriesgarse a tener alguna carencia o algún error que no hacerlo. Esto es lo que hemos hecho. Que los vinos y bodegas sean tratados en base a criterios agronómicos, tecnológicos y objetivables. Y luego la importancia de la difusión del conocimiento científico. Esto que Raúl decía, de la investigación, bueno, perdonadme una liberalidad. A nuestras gentes, nuestros doctores, nuestros ingenieros de nuestras bodegas, nos citan al menos una vez a la semana en las publicaciones científicas. Al menos en algunos casos hemos sido liderados. Aquí está la presidenta de la bodega Wynn. Estamos liderando una línea de sector que no quita, ni cambia, ni pone las demás, pero que nos sitúa al avance de España en el mundo en algunos de los criterios. Porque no es cuestión solo de hacerlo así como tal, es conocer profundidad, por qué y de qué manera y cómo se hace. Y eso les aseguro a ustedes que es con mucho tiempo y mucha dificultad. Pero estamos en liderazgo. Ya estamos en liderazgo de algunas cosas en el mundo. Por ahí yo creo que hay que seguir también. Por apuesta por la investigación, el desarrollo, por apuesta por el marketing, por apuesta por la comunicación, por apuesta por creérnoslo y por apuesta de creérnoslo de forma cooperativa y corporativa. Tenemos que ir hablando de nuestros colegas al lado de la magnificidad de ese vino, no en la crítica, sino en el aporte positivo. Y esto también creo que es un factor que tenemos que aprender de España, de Italia y de otros países. En fin, los capítulos escritos por grandes referentes europeos, con 13 capítulos de una parte general y una segunda parte específica que le hacen único e irrepetible este libro y que espero que disfruten todos de él, porque lo hemos hecho con enorme cariño, con enorme esfuerzo, con enorme dedicación para que pueda ser válido para los que lo leemos, para España y para la posición de los vinos españoles en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, lo vamos a dejar aquí porque yo creo que lo más importante no solamente que hablemos o que habléis los que habéis hecho el libro, sino también conocer la opinión del sector. Entonces yo sencillamente me quedo con lo último que ha dicho Carlos. Espero que el libro sea un estímulo, que acelere un proceso que ya se ha iniciado, que acelere un proceso y sobre todo que sin darnos cuenta a lo mejor también hemos construido o habéis construido un libro de alta gama. Así que muchísimas gracias y pasamos a la siguiente mesa redonda donde ya intervendrá el sector. Gracias. Muy bien. Doy paso y la palabra al moderador que va a liderar la mesa, creo que por todos ustedes conocidos, don Rafael, que directamente va a presentar a los colegas que hablarán sobre mercados. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que se me escucha con este micrófono.
Vamos rápido porque vamos un poquito tarde. Buenos días, casi buenas tardes. Y además alguno de los intervinientes tiene que salir pitando. Gracias por la presentación, gracias por la invitación. Enhorabuena por el libro, a los editores, por la idea. Yo creo que viene muy bien y si luego hay tiempo hablaremos un poquito más de ello. Bueno, se trataba en esta mesa redonda de hablar un poco de cómo está la situación del sector del vino y en particular yo quería meter también la idea de cómo cae este libro en la situación actual del sector vitivinícola. Me habían pedido que resumiera rápidamente cómo está el sector, pero casi que esa parte nos la vamos a saltar porque no hay tiempo. Diré simplemente dos frases. Yo creo que en España estamos razonablemente contentos porque bueno, pues el consumo interior está relativamente estable, la producción fue relativamente escasa, con lo cual no se produjo un gran desequilibrio y las exportaciones van razonablemente bien. Incluso acabamos de dar un dato esta semana de un leve crecimiento del primer trimestre. Estamos preocupados por cómo están las cosas a nivel internacional, que es un poco también el título de esta mesa redonda. Se han frenado muchos mercados, Estados Unidos dio un brusco cambio en la segunda parte del 2023, otros mercados también se han frenado y tenemos ahí una duda de si las cosas que estamos viendo son simplemente coyunturales y un problema de estos meses o si hay algo más profundo detrás. Casi que lo dejo ahí. También es verdad que a nivel internacional estamos hablando de una tendencia que vemos cada vez más de cierta polarización del sector y viene al hilo de este libro precisamente. Estamos viendo por una parte que van razonablemente bien los vinos de alta gama mundiales, por poner un ejemplo que no sea nuestro, los Borgoñas o algunos de Napa Valley maravillosos de precio altísimo, siguen su línea, van muy bien. Y van también muy bien los vinos relativamente populares, fáciles de beber, no necesariamente económicos, pero sí frescos, agradables. El problema, estamos notando algunos problemas en el centro. Bueno, este libro se refiere a una de esas partes y a partes que va bien. Casi, pero lo fundamental es, tenemos tres personas que saben muchísimo del sector, que saben muchísimo, además de las instituciones que representan al sector en España. Muy rápidamente tenemos a Fernando Ezquerro, que te tendrás que ir muy corriendo, presidente de la Interprofesional del Vino Español, además de Rioja y otras cosas. Tenemos a Elena Cifuentes de la Federación Española del Vino y a Jesús de la CECRU, de la Confederación de Consejos Reguladores Vitivinícolas. Son tres instituciones que tienen una panorámica extraordinariamente amplia del sector del vino. Y casi, pues muy rápidamente para los tres, pero empezando, si os parece, por Fernando, que siéntete libre cuando tengas que marcharte para no perder el tren, pero cuando ella te diga. Básicamente la pregunta es ¿cómo estáis viendo la situación actual del sector del vino y qué se está haciendo desde cada una de vuestras organizaciones, por si pudierais explicarlo un poquito, pues para mejorar sobre todo el valor y la percepción de valor de los vinos españoles, que yo creo que es un poco de lo que va este libro. Fernando, si te parece. Buenas tardes a todos. Siento las prisas, pero pensaba que acabábamos antes. No, la situación evidentemente es complicada. Estamos en una situación, como tú has dicho tú, que no sabemos si es coyuntural o va a terminar siendo estructural, de una caída de consumo. Y desde la Interprofesional lo que estamos intentando desde el minuto uno, ya fue difícil unir a todo el sector español con sus particularidades, con su visión de mercados, cada uno es generar valor. Yo creo que, no sé en qué momento, creo que lo ha dicho Raúl, el vino español es el más barato del mundo y creo que tenemos que cambiar eso, y lo vamos a cambiar mucho mejor todos unidos. Hacías una infografía, te he hecho referencia antes de empezar la primera intervención, sobre unas infografías que pusiste en Rioja, sobre realmente de que no ha habido una vocación exportadora de las grandes regiones españolas, salvo precisamente de Rioja. En la infografía se veía muy claros cómo Francia tenía 4 o 5 regiones de referencia, aunque Burdeos lideraba, como en Italia pasaba lo mismo, con Toscana liderando, pero con 3 o 4 regiones que se veían perfectamente, y como en España realmente solo es Rioja la que, con más del 41% del valor del mercado, solo es Rioja la que ha hecho ese camino primero hacia la internacionalización, con las prisas, estoy con las prisas, hacia los mercados exteriores, ¿no? Entonces, creo que falta ese camino por hacer y creo que ese camino tenemos que hacerlo todos juntos. Y habré hecho una interprofesional y empezar a poner de valor la marca España, y esa es una
Otra de las discrepancias que tengo, incluso en mi casa, cuando voy a Rioja, es que cuanto más regiones pongan en valor la marca España, mejor nos va a ir a todos. Y creo que es el camino a recorrer. Muchas gracias. Casi, si me permites, por dejarte libre lo antes posible, desde la interprofesional, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo lo enfocáis? Además, tenéis la enorme ventaja de tener a todo el sector representado. Tenemos un plan estratégico que hicimos en el año 22, que evidentemente te marca claramente el recorrido. Es decir, tenemos que evidentemente que hacer promoción, pero tenemos que creérnoslo como sector, que evidentemente el futuro del sector marca por generar más valor. Seguimos vendiendo graneles a 45 céntimos, es la mayor parte del vino que vendemos y creo que tenemos que cambiar esa tesitura. Es complicado, partimos evidentemente de los últimos en la clasificación, pero por eso mismo tiene que ser acicate para seguir adelantando, dando pasos para mejorar. Creo que no hay otra solución además, es decir, creo que el vino se va a beber en menos ocasiones y la gente va a pedir más, va a ser más aspiracional a la hora de beberlo y creo que España tiene un recorrido para hacer, precisamente por lo que te digo, somos los últimos y solo podemos mejorar. Pues muchísimas gracias. Sí, efectivamente, una de las cosas que no sé si se ha dicho, pero de la que yo estoy convencido, y lo menciono en el libro también, es que España tiene margen bastante para aumentar el número de vinos de alta gama que se están elaborando, aunque ya son muchos, y también la labor de darlos a conocer es fundamental. Si os parece, casi, si me perdonas, Elena, paso por cuestiones institucionales un poco también a la perspectiva de la CECRU y luego hablamos de la Federación. Jesús. De acuerdo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y encantados de estar aquí. Simplemente, en relación a la situación del sector, decir que las denominaciones de origen en general, por naturaleza, tendemos a ser optimistas. Están cerca de cumplir un siglo, las más longevas, y eso les ha curtido bastante en diferentes situaciones. Eso no significa que seamos inocentes o que nos autoengañemos. Evidentemente, la situación del sector actual es muy difícil, pero bueno, y tenemos retos de muchísima envergadura. En este momento, yo diría que vivimos un momento de transición, de una redefinición de carteras de producto, dados los cambios en los gustos de los consumidores y en los patrones de consumo, y eso tiene que venir acompañado también de verdad acotar una de las necesidades consensuadas que siempre ha habido en el sector, que es aumentar la especialización y la profesionalización en la comercialización. Siempre se ha dicho que lo difícil es vender vino, y desde luego ahora es mucho más difícil cuando tenemos una demanda contraída, cuando el mercado es enormemente voluble y la coyuntura geopolítica no ayuda desde luego al libre comercio, que es algo que nuestro sector aboga por ello porque somos netamente exportadores. ¿Qué hacemos en la conferencia y en las denominaciones de origen, sobre todo, para mejorar el valor de las exportaciones españolas? Yo diría tres cosas. Por un lado, ayudar a los operadores a abrir y consolidar mercados. En esto simplemente diré que la promoción es una partida enormemente relevante del presupuesto de cualquier denominación de origen, puede estar cifrada en torno al 60% del presupuesto de cualquier denominación de origen. En segundo lugar, las DEOs lo que hacen es prestigiar el origen como un elemento que aporta un valor comercial añadido, pero como un argumento de venta y como un elemento de diferenciación. Y en tercer lugar, hay una cosa que no se cita mucho, pero que es para mí importantísima, que es las denominaciones de origen aportan inteligencia colectiva a sus operadores. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir que aportan conocimientos, destrezas, competencias, no solo en producción y en elaboración de vino, sino en mercados, en entorno regulatorio, en comercialización y marketing, en muchas cosas que ayudan a que los operadores tengan más confianza para conseguir sus objetivos comerciales. Y desde luego uno de esos objetivos comerciales, seguro que el de muchos, es aumentar el valor de sus productos. Muchas gracias. Ha dicho simplemente un momentito antes de pasar, yo creo que ha sido Vicente quien comentaba, porque además hace un recorrido en su capítulo también, de un proceso que se está dando en muchas denominaciones de origen, que es la progresiva segmentación. Y esto lo estaréis viendo además desde la CECRU un poco de forma global, porque lo hace Rioja, Bierzo ha tenido uno muy conocido, se ha hecho en Cava, se ha hecho en muchos otros lugares. Eso está ayudando a que distintas bodegas y distintos proyectos se encuentren a gusto dentro de un esquema
de la misma denominación de origen, pero a lo mejor segmentado más formalmente? Si se hace es porque hay un consenso detrás y porque ayuda a explicar mejor al consumidor las características de los vinos y todo lo que hay detrás de una botella de vino o de la botella de vino que tiene en la mano el consumidor. Yo creo que sí que es un elemento de ayuda, pero no en todos los casos tiene por qué ser. Es decir, ahí cada denominación de origen opta por un camino. Hay denominaciones que con sus subzonas tradicionales están cómodas y no avanzan más allá, y hay otras que sí han preferido una mayor estratificación. Ahí cada una yo creo que tiene su receta. Cada uno va a funcionar, no está bien. Elena, desde la Federación Española de Vino, reunís a la inmensa mayor parte de las bodegas españolas, son las que tienen que dar la cara respecto de los mercados para generar valor también a lo largo de toda la cadena. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo está la situación? ¿Qué tal tienes el ánimo de la gente alrededor? ¿Y qué estáis haciendo? Bueno, muchas gracias, Rafael, y muchas gracias por la invitación a participar en la mesa de redonda. La verdad es que desde la Federación vemos este momento como un momento de desafíos que ponen en peligro la sostenibilidad del sector a largo plazo. Tenemos aumento de los costes de producción y distribución, disminución del consumo de vino, cambios en las tendencias de consumo, complejidad del entorno reglamentario, incertidumbre en el comercio mundial, como comentabas antes, Rafael, proliferación de fenómenos climáticos adversos y desinformación y demonización del vino por ser una bebida alcohólica que muchas veces se traslada a las políticas de salud y impacta directamente en el marco legal, de etiquetado, de publicidad, de fiscalidad, ¿no? Pero no lo voy a pintar todo tan negro porque afortunadamente creemos que para afrontar esta situación tenemos actualmente un sector mucho más estructurado y cohesionado. Por un lado tenemos bodegas cada vez más profesionalizadas que están enfocadas a la construcción de la marca y el desarrollo de estrategias de distribución, internacionalización, marketing y comunicación sólidas. Y por otro también tenemos una serie de organismos y organizaciones que son muy sólidas también y facilitan mucho el trabajo de las bodegas, creemos, ¿no? Y por ejemplo la creación de la interprofesional pues creemos que ha contribuido claramente a ello. Y en concreto desde la Federación, como asociación nacional que representa al sector bodeguero español, nuestra labor fundamental es la relación con las instituciones y asegurar que ese marco en el que operan las bodegas, ese entorno legal, político, económico, social, pues sea lo más favorable posible para que sean competitivas, para que puedan adaptar su producción a los cambios del mercado, que puedan dar más valor a su oferta, que puedan diversificarla. Entonces, por mencionar algunas cosas concretas en las que estamos trabajando, pues desde luego en un diseño adecuado de la PAC, en la inclusión de enlace de productos, por ejemplo, que ahora vemos que tienen una mayor demanda, como pueden ser los vinos desalcoholizados o parcialmente desalcoholizados. También abogamos por la sostenibilidad, de forma que las medidas de la Organización Común del Mercado se puedan orientar hacia la adaptación y mitigación del cambio climático por parte de las bodegas. También que esto se traslade al consumidor a través del reconocimiento de esas buenas prácticas que implantan las bodegas. Por ejemplo, tenemos el desarrollo del sello que lanzó la FEF, Sustainable Wineries for Climate Protection, que identifica a esas bodegas que están comprometidas con la sostenibilidad. Y bueno, también abogamos porque la medida, por ejemplo, de promoción dentro de la intervención sectorial del vino, pues facilita a las empresas el acceso a los mercados y la promoción sostenida en el tiempo, porque es una labor fundamental para lograr ese reconocimiento y esa buena reputación de los vinos españoles y de los vinos de alta gama en particular, por ejemplo, ¿no? También reforzamos, trabajamos para que se refuerce el mercado único y reducir los costes de comercialización de las bodegas, mejorar sus condiciones a través de la defensa del etiquetado digital, de las normas armonizadas y, por ejemplo, también viendo la tendencia cada vez más importante de los consumidores de vino hacia el comercio electrónico, pues facilitando un marco legal que impulse el e-commerce en el sector del vino, que hasta ahora se ha desarrollado de forma muy limitada.
Ya en el ámbito un poco más comercial, desde una perspectiva internacional, abogamos por la inclusión del vino en los acuerdos de libre comercio, la apertura de mercados a través de la política comercial europea, la lucha contra las barreras comerciales y luego ya yendo ya un poquito más al detalle y a las actividades concretas de promoción, pues colaboramos con diferentes organismos que apoyan y impulsan la promoción del vino español, pues desde el ICEX a la propia Interprofesional del Vino de España. Participamos en el comité organizador de la feria Barcelona Wine Week con el objetivo de que sea una feria de referencia a nivel internacional para los vinos de calidad españoles. Y luego, ya sin entrar en más detalles, pues también esas labores que decíamos antes de preparación de las bodegas y ayuda a las bodegas ante el cambio climático y, por supuesto, la labor de legitimización del vino como producto, a pesar de que tenga ese contenido alcohólico, y la promoción de un consumo moderado de vino compatible con unos hábitos de vida saludables y que se haga una difusión de la información científica adecuada a este respecto. Con el papel extraordinario de FIBIN también hay. Efectivamente, en esa parte. sí. Has comentado muchas cosas muy interesantes. No os aburrís, pues hacéis un montonazo de cosas. No, pero has comentado varias muy interesantes y una en particular que has dicho tú, y se refiere a una cosa que también mencionaba antes Carlos, y creo que Raúl también ha hecho referencia a ello, y además lo hablamos cuando la elaboración del capítulo. Muchas empresas, aunque no sean necesariamente las pequeñas, modelos nuevos, jóvenes y tal, sino muchas empresas, incluso de tamaño medio y tamaño grande, están segmentando su cartera de productos para tener sus vinos de alta gama junto con sus otros vinos más voluminosos y demás. ¿Eso lo estáis viendo también y estás viendo un poco cómo lo están haciendo las empresas para gestionar su gama de productos frente a las tendencias diferentes de mercado? Sí, claramente, porque al final se está segmentando el mercado y están elaborando un portfolio de productos amplio que pueda responder a los diferentes tipos de consumidores y a las demandas que cada uno de ellos tiene. Y creo que las bodegas, los grandes grupos bodegueros pueden tener ese portfolio amplio, pero también hay cabida para que proyectos más específicos que se dirijan a un nicho en particular pues tengan éxito gracias precisamente a esa especialización y a ese gran conocimiento del consumidor, qué es lo que demanda, qué es lo que valora y cómo va a lograr esa reputación, que es fundamental, como veíamos antes, para los vinos de alta gama, por ejemplo. Sí, muchas gracias. Fernando, como andamos muy mal, te asalto aprovechando que estás para hablar también de otra cosa que no hemos mencionado, que ni siquiera había previsto antes, pero que tú seguramente nos puedes decir también algunas palabras. El mundo en particular de las cooperativas tiene una importancia fundamental dentro de lo que es la producción y la comercialización de vino en España, y tú lo conoces muy bien. ¿Crees que está también en esta línea? ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? ¿Crees que está en esta línea de generación de valor? ¿Cuál sería la asignatura pendiente? Mira, las cooperativas hace mucho que acometimos dos grandes revoluciones, que es la del viñedo y la de la bodega, ¿no? Hicimos dos grandes revoluciones, lo que hace que hagamos cada día mejores vinos, lo que hace que cada día tengamos más traslado al socio de lo que realmente demanda el mercado, pero nos falta la tercera pata, que es el mercado. Es decir, la gran revolución pendiente de las cooperativas, y el viernes tengo que ir a Tordesillas porque se entregan los premios Manojo, que son los premios cooperativos que organiza Urcacil. Me parece que es la revolución del mercado. Según los datos de la Interprofesional, somos más del 70% de la producción y apenas el 23% del valor. Y eso es un hándicap que al final terminan pagando nuestros socios. Y en un momento de consumo tan complejo como es este, con caída de consumo, muchas cooperativas, las que no se adapten al mercado, las que no se adapten al mercado que ellos quieran acometer, no digo que todos tengamos que embotellar toda la producción, van a tener un problema porque se van a convertir en los almacenes del sector, los que estén con los almacenes llenos cuando el sector no demande, y que estén ahí para esa necesidad puntual de la demanda de las grandes bodegas. Creo que tenemos una revolución pendiente y es la gran revolución del sector español. Pero dos puntualizaciones y me voy. Este libro, lo mejor que nos puede pasar es que haya que reactualizarlo cuanto antes y de forma que tenga que tener muchas más páginas y que haya muchos más embajadores de valor, que son los que hacen estos vinos de alta gama,
Y dos, creo que otro de los grandes problemas del vino español es el bajo consumo nacional. Creo que para que una marca, para que un sector tenga valor, tiene que tener un gran consumo dentro de su país, y ese creo que es el gran hándicap del vino español, que no tenemos ni siquiera un gran consumo. A mí me sorprendían las cifras de champán cuando nos decían que prácticamente el 60% de champán se consume en España, en Francia. Francia. Eso no pasa con los grandes vinos españoles y creo que es otro de los hándicaps. Y sintiéndolo mucho, porque el tren me siento tener que marcharme a media... Pero ha sido un placer, de verdad. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, en realidad casi son las 2:30, señor organizador, no sé qué más. Podríamos estar horas, pero yo creo que lo suyo sería tomar un vino para mejorar lo del consumo que decía precisamente Fernando, a ver si entre todos lo arreglamos. Así que lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por vuestra participación y siento las prisas. Gracias.